Hace tiempo, un joven líder cristiano fue invitado a una conferencia para dar un testimonio, para dar su testimonio de cómo Dios lo había usado en su corta edad. Y mientras daba su testimonio, él con mucha pasión decía cómo él está agradecido de Dios y cómo él está dispuesto a dar su vida por Cristo y que nunca le negaría. Sin embargo, semanas después de eso, en una conversación con compañeros de trabajo que involucraban también jefes de su trabajo, cayó porque se vio presionado a decir que no era cristiano, a negar su fe delante de aquellos por temor de perder su posición, por temor de no ser parte de ese grupo. Y ese joven lamentó tanto lo que hizo, se sintió como un fraude, se sintió como, ¿cómo es posible que yo delante de tantas personas soy capaz y valiente de decir que nunca voy a negar al Señor y sin embargo en algo íntimo, en algo tan pequeño fui capaz de negarle? Pues algo parecido fue lo que le sucedió a Pedro. Y muy parecido es lo que nos sucede muchas veces a nosotros. Pensamos que la negación de Pedro es algo que se quedó con Pedro. Sin embargo, hoy vamos a darnos cuenta que es algo a lo cual tú y yo nos enfrentamos constantemente. La presión del mundo muchas veces nos hacen echar un paso atrás, ya sea con palabras, ya sea con silencio, ya sea con acciones. Muchas veces negamos al Señor. Y hoy vamos a ver cómo el fracaso de Pedro no es el fin de la vida cristiana. Asimismo, como Pedro fracasó, también es realidad de que Jesús sabía que él iba a fracasar. Y ya él había provisto para la restauración de Pedro. Tú y yo vamos a fallar. Dios no nos escogió a nosotros porque nosotros seamos mejores que otros. No nos escogió porque no fuéramos a fallar. Él nos escogió por gracia, por amor. Aún sabiendo cuántas veces nosotros vamos a fallarle. Pedro experimentó algo que cambiaría su vida por completo. Pedro se dio cuenta en ese momento que esa declaración de él audaz de decir, yo nunca voy a negarte aunque los demás te nieguen, no salía de un corazón dependiente de Cristo, salía de un corazón orgulloso, confiado en lo que podía hacer por sí mismo. Yo no dudo de la sinceridad de Pedro cuando dijo con firmeza, yo nunca te voy a negar. Eso es lo que él realmente quería hacer, no negar al Señor. Pero a la misma vez, el punto está en dónde estaba Pedro poniendo su confianza para serle fiel al Señor. Hoy vamos a ver las consecuencias de seguir a Jesús desde lejos. Hoy vamos a ver las consecuencias de querernos calentar con el fuego que ofrece el mundo. Hoy vamos a ver cómo el fracaso nuestro no es el fin. Ya Jesús proveyó para ello. Les invito a buscar y a leer primeramente los versículos del 15 al 16. Dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Pedro estaba siguiendo a Jesús, pero a la distancia. Y vamos a poner el enfoque en esto. Pedro estaba siguiendo a Jesús. Si lo miramos desde una perspectiva, Pedro estaba mejor que los otros discípulos, quienes se habían dispersado y se habían ido. Pedro seguía a Jesús, pero a la distancia. Jesús había acabado de ser arrestado.
Recuerdan que lo hablábamos el domingo pasado en el Getsemaní, cuando estaba allí con sus discípulos. Fueron a buscarle con armas, con palos, como si fuera un delincuente. Jesús se entregó, Jesús no huyó, Jesús dio un paso al frente. Incluso cuando Jesús dijo, yo soy, ellos cayeron al piso. Jesús podía haberse liberado fácilmente, él tenía poder para hacerlo. De hecho, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los que estaban allí y Jesús le dijo, no hace falta eso. Yo no necesito que me defiendas. Jesús no necesita que ninguno de nosotros le defendamos. Los discípulos se dispersan, pero Pedro y el otro discípulo, probablemente ese discípulo que no se menciona quién es, probablemente era Juan, porque él no hace referencia a sí mismo en su relato. Estos dos discípulos siguen a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote. Y una nota importante es que Juan nos muestra aquí en su relato que Pedro está cerca físicamente, al menos más cerca que los otros discípulos, pero espiritualmente estaba un poco distante. Y fíjense, nosotros podemos ser discípulos de Cristo y en momentos en nuestras vidas estar distantes de Cristo. Cuando nosotros empezamos a confiar en nosotros mismos y dejamos de confiar en Cristo para vivir la vida cristiana, en ese mismo instante empezamos a distanciarnos de Jesús. Así que Pedro sigue a Jesús a la distancia, de lejos, como una señal de vulnerabilidad espiritual. Cuando nos alejamos de la dependencia de Jesús, nos convertimos en creyentes vulnerables a los ataques del maligno, vulnerables a las tentaciones, vulnerables a la presión del mundo. Mateo, Marcos y Lucas especifican que Pedro seguía de lejos. Ellos hacen esa anotación. Dice que Pedro seguía de lejos y ese es un dato importante. Y esa distancia no es solamente una distancia física, es la imagen de un corazón que todavía quiere estar cerca, pero no quiere pagar las consecuencias, el costo de estar cerca de Jesús. ¿Cuántas personas constantemente vienen a la iglesia, quieren estar cerca de Jesús, pero no están dispuestos a pagar el precio, el costo de ser discípulos de Cristo? Por eso Jesús les dice a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, debe tomar su cruz cada día y seguirme. Muchos están dispuestos a dar una ofrenda. Muchos están dispuestos a participar de un evento. Muchos están dispuestos a hacer buenas obras, pero no están dispuestos a cargar su cruz cada día y seguirle. Y la cruz de Cristo no es mi problema, no es mi enfermedad, no es mi dolor. La cruz de Cristo es lo que cuesta llevar el nombre de Cristo. Es vivir como Cristo. Es andar como Cristo. Es que otros te identifiquen como Cristo y muchas veces eso va a hacer que pierdas tu trabajo. Muchas veces vas a ser excluido de un grupo social. ¿Cuántas cosas pueden ser el resultado de identificarte con Cristo? El fuego, allí estaba en el patio, había un fuego donde se estaban calentando las manos los criados y también los soldados. Y aquí la prueba comienza cuando la autoconfianza suplanta la dependencia. Y ese es el problema principal de Pedro. La autoconfianza suplanta la dependencia y entonces es cuando la negación se acerca. Allí, y vamos a hablar un poquito más de este fuego, qué significa y qué podemos sacar de esa enseñanza. ¿Qué representa este lugar donde ellos fueron? Pedro se unió a otros para calentarse las manos. Pero aquel lugar donde estaba, donde se llevó a cabo esta prueba de Pedro, fue en el patio del sumo sacerdote.
es un lugar antagónico, un lugar hostil, que estaba lleno de personas que querían acabar con la vida del maestro de Pedro. Pedro no estaba con sus discípulos. Pedro no estaba en el lugar de familia. No estaba donde acostumbraba a estar con Jesús. Ahora él está invadiendo el territorio enemigo. Justo como nos está pasando a nosotros. El mundo no es mi hogar. Este es el patio del sumo sacerdote. No este lugar, pero el mundo donde vivimos. Es el patio del sumo sacerdote, lleno de personas que quieren acabar con la fe cristiana, lleno de personas que no quieren someterse a Cristo, enemigos de la cruz. Y aquí estamos nosotros, como Pedro estaba en aquel patio. El patio representa el mundo donde vivimos hoy. Un mundo hostil, lleno de personas que no quieren venir a los pies de Cristo. Aquí Pedro no solamente está rodeado de personas que piensan diferente, que están buscando acabar con la vida de su maestro. Pedro está siendo presionado por ellos. Pedro está siendo movido en una dirección que él no quiere ir. La fe se debilita cuando buscamos permanecer en un ambiente hostil, hermanos, sin depender de la gracia de Dios para salir adelante. Nosotros estamos en un lugar hostil, en un medio hostil. Jesús dijo, los he enviado como ovejas en medio de lobos. Es decir, estamos aquí con propósito. Los antiguos se escondieron en monasterios para escapar de la mundanalidad, de la corrupción. Pero Jesús en realidad lo que ha hecho ha sido enviarnos a este mundo hostil, pero no solos, porque separados de Él nada podemos hacer. Separados de Él nada podemos hacer. Si nos lanzamos a un mundo hostil, sin depender de Cristo, somos víctimas. Nos convertimos en presa fácil para el enemigo. Debemos estar conscientes de dónde estamos. No estamos en nuestro territorio. El mundo no es mi hogar. El príncipe de este mundo es el que gobierna en este mundo y es Satanás. No es posible estar invadiendo el territorio de Satanás y ser triunfantes sin el poder de Cristo. Muchas veces seguimos a Jesús de lejos como Pedro. Muchas veces oramos solo cuando tenemos necesidad, ¿verdad? Eso es seguir a Jesús de lejos. Oramos a Jesús, oramos a Dios solamente cuando se nos aprieta la soga. Seguimos a Jesús de lejos cuando solo nos acercamos a la palabra de Dios una vez cada cierto tiempo o cuando venimos los domingos a la iglesia. No buscamos constantemente saciar nuestra sed espiritual en la palabra de Dios. Es algo eventual, es algo que sucede cuando nos acordamos. Muchos, la interacción que tienen con la Biblia es por una cajita de promesas y sacan una promesa diariamente como si fuera esto que dan los chinos, ¿verdad? En la galletita esa que dan los chinos en los restaurantes chinos, ¿verdad? Que siempre tiene una frase. Y así muchas veces actuamos nosotros. Esa es la interacción que tenemos con la palabra. Está la palabra de Dios, no la leemos, y si no la leemos, estamos, hermanos, fritos, no conocemos de Dios. No podemos tener el poder de Dios si no nos alimentamos de la palabra de Dios. Eso es seguir a Dios lejos. Buscamos un compromiso con Dios, pero un compromiso ligero que no afecte nuestras relaciones y nuestra reputación delante del medio donde nosotros queremos estar.
Nuestro compromiso con Cristo llega hasta donde mis relaciones, mis preferencias no son afectadas. En sí, eso no es compromiso. Eso es seguir a Jesús de lejos. Muchos pueden estar aquí sentados hoy y estar siguiendo a Jesús de lejos. Compromiso con Cristo va más allá que simplemente una práctica religiosa. Un compromiso con Cristo, una relación seria con Cristo, implica una relación donde haya comunicación constante. No se concibe un matrimonio donde no se comuniquen, ¿verdad? No se concibe un matrimonio donde no haya comunicación fluida. No se concibe una relación con Cristo donde nosotros no hablemos con Él constantemente. Y hablamos con Él en oración. Él habla con nosotros cuando nosotros leemos la palabra. No hay una relación verdadera sin un compromiso verdadero. Porque si yo estoy casado con mi esposa y peleamos hoy, me voy de la casa. No, pero como hay un compromiso, hay un pacto con Dios, hay un pacto serio, aunque podemos disgustarnos en algún momento, pero tenemos que venir otra vez. No hay matrimonio que sea perfecto. No hay relación humana que sea perfecta. Siempre que hay un pacto, hay un compromiso, nosotros regresamos. Seguir a Jesús a la distancia nos da una falsa seguridad, hermanos. Nos hace creer que estamos cerca, pero en realidad estamos caminando solos sin el poder de Cristo en nuestras vidas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque ser cristiano no es ir a la iglesia. Mucha gente puede ir a la iglesia sin ser cristianos. Mucha gente puede dar ofrendas sin ser cristianos. Mucha gente incluso lee la Biblia sin ser cristianos. No, se trata de una relación íntima, real, con Dios por medio de Jesucristo cuando pones tu fe en Jesús para salvación. Así que el que piense estar firme, dice 1 Corintios 10:12, mire que no caiga. Eso le viene muy bien a Pedro, ¿verdad? Pero nos viene muy bien a nosotros también. El que piensa que está firme, yo no voy a negarte aunque otros te nieguen. Cuidado. Porque si esa declaración la estás haciendo confiando en tu fuerza humana, en tu determinación humana, eres presa fácil. La distancia entre tú y Jesús no se mide en metros, se mide en dependencia. Cuanto más dependas de Cristo, más cerca estás de Él. Y cuanto más cerca estás de Él, más garantizada tienes la victoria de tu lado. Los versículos del 17 al 18 dicen así. Entonces la criada portera dijo a Pedro, estaban ya ahora, entraron al lugar, le dijo a Pedro la criada cuando le abrió la puerta, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Este hombre, fíjense cómo hablan de Jesús, de este hombre. Dijo él, no lo soy. Primera negación. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Y se calentaban y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Yo tengo un problema y es que a mí las manos se me enfrían tremendo. Así que yo entiendo perfectamente lo que Pedro estaba pasando. Para mi cumpleaños o el Día de los Padres, creo, ¿cuándo fue? El Día de los Padres, ¿verdad? Caleb me regaló algo que encontró en Amazon. ¿Fue Caleb que me lo regaló? Sí. Algo que calienta las manos, que tú lo conectas, lo enciendes y te calienta las manos. Porque en mi oficina ponen el aire muy frío. Y no me da frío en el cuerpo, pero en las manos casi no puedo ni teclear. Y él me regaló eso y eso me ha ayudado cantidad. Así que así me caliento yo las manos. Pero Pedro estaba
en el patio del sumo sacerdote y habían encendido un fuego allí. Y estaban todos delante del fuego calentándose las manos. Calentarse las manos significa buscar un confort. En ese momento el frío era lo que estaba causando la molestia, la incomodidad. Pedro, como haríamos nosotros, está buscando confort. Está buscando calentarse las manos en medio de ese frío, lo cual no tiene nada de malo. Pedro está junto al fuego, rodeado de siervos y alguaciles. Y esa criada es la primera que se acerca a él y le dice, ¿no eres tú uno de ellos? Miren, esta criada es en ese lugar la persona de menor influencia. Una porque era mujer y en esa cultura las mujeres estaban en un segundo plano. Pero además era una criada. Era la persona de menos influencia y Pedro le dijo a ella, no, yo no soy de ellos. Lo que parecía una conversación muy sencilla se convirtió en la primera negación de Pedro. No, yo no soy de ellos. Incluso Mateo, Marcos y Lucas dicen que Pedro dijo, no le conozco. No solamente que yo no soy de ellos, también dijo, no le conozco. Mentira. Mentiroso, Pedro. Hay un gran peligro en buscar el calor en el lugar equivocado. Pedro estaba allí calentándose las manos. El fuego era una fuente de calor físico, pero no calentaba el alma. Su alma se estaba enfriando. Cuando uno empieza a pecar, tu alma empieza a enfriarse. Porque un pecado da a luz a otro pecado mayor. Y muchas veces tratamos de ocultar nuestras faltas con otra falta mayor. Error. Cuando peques, cuando falles, arrepiéntete en ese mismo momento. Porque si no rompes esa cadena, te vas a ver en un enredo que para salir de eso va a ser tremendo. No, pero Pedro siguió. Pedro siguió en su ciclo pecaminoso. Y aquí vemos que Pedro buscaba esa comodidad en un lugar enemigo. Buscaba comodidad en aquel lugar al cual él no pertenecía. Nosotros no estamos en el mundo para quedarnos aquí para siempre. Estamos de pasada. La Biblia nos dice que somos peregrinos. La imagen es la imagen del pueblo de Israel en el desierto. Cuando la nube se movía, el pueblo se movía hacia donde Dios le guiaba. Así somos tú y yo en este mundo. El mundo no es mi hogar. El desierto no era el hogar de Israel. Ellos estaban en camino a la tierra prometida. Nosotros también somos peregrinos en camino a la tierra prometida. Creamos mucho confort, tanto confort que después no queremos movernos. No queremos movernos. Ya yo le dije, ¿verdad?, que tenemos que irnos de aquí antes de diciembre. Yo no sé a dónde vamos a ir, pero Dios sabe. Lo único que yo sé es que el Señor nos ha estado enseñando hace ya algunos años que la comodidad no es nada bueno. Necesitamos depender de Él. Necesitamos confiar en su plan. Necesitamos entender que mientras más confort, más confiamos en nosotros mismos. Más nos olvidamos del Señor y empezamos a caminar en la dirección nuestra y no en los propósitos de Él. El problema no era calentarse, sino compartir el espacio con quienes estaban en contra de Jesús, sin el respaldo del Señor. Puedes estar en el mundo, pero si en el mundo estás y quieres ser fiel al Señor, no puedes hacerlo sin Él. Porque separado de Él, nada podemos hacer. Y esto nos debe hacer reflexionar.
¿En qué fuego de este mundo estamos nosotros calentándonos? ¿Qué confort en nuestra vida nos está manteniéndonos estáticos? Nos está durmiendo, nos está entreteniendo. Como hace la serpiente, ¿verdad? La serpiente te empieza a apretar. Y te empieza a sonsacar. Y cuando vienes a ver, presa fácil. Estos fuegos del mundo no pueden reemplazar a Cristo jamás. Puedes buscar confort en cosas materiales. Eso nunca te va a llenar como Cristo te llena. Puedes buscar irte de vacaciones, salir de compras a cada rato. Puedes hacer muchas cosas que te dan placer, emborracharte, tener muchos hombres o muchas mujeres. Pero nada, ningún placer de esta vida, ninguna cosa material puede suplantar lo que Cristo hace en tu vida. Nunca podrás ser lleno y sentirte completamente satisfecho. Las cosas de este mundo, el fuego de este mundo solamente te calienta temporalmente, pero cuando sacas la mano, tu mano se enfría otra vez. ¿Qué estás haciendo? Necesitamos recordar que la fuerza para enfrentarnos contra la oposición no viene de nosotros, sino del poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado. No es de nuestra valentía como Pedro, yo jamás te voy a negar. Viene de tu dependencia y de tu sumisión a Cristo y al Espíritu Santo. El fuego del mundo puede calentar tus manos, pero cuidado, también puede enfriar tu corazón. Los versículos del 25 al 27 narran ya la caída que Jesús había pronosticado. Dice así: estaba pues Pedro en pie calentándose, ¿verdad? Y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Segunda vez. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? La cosa se le está poniendo peor. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. A ver cómo canta el gallo. ¿Sabe que el gallo no canta igual en Estados Unidos que en los países de nosotros? En mi país canta kikiriki. ¿Y cómo canta aquí? Diferente, yo no sé, hasta en eso. Hasta los gallos hablan otro idioma. Pero bueno, lo cierto es que Pedro finalmente tuvo la caída que Jesús ya había pronosticado. Pedro sigue junto al fuego cuando otros lo reconocen como discípulo de Jesús. La segunda negación es más enfática aún. La segunda negación, él afirma que no es discípulo. Finalmente, el pariente de Malco, el que él le cortó la oreja, imagínate, ese sí no se iba a olvidar de quién era. ¿Quién le cortó la oreja a mi primo? ¿Verdad? A quien Pedro había herido, lo identifica directamente y le dice: yo no te vi con Jesús allí en el huerto. Según Mateo y Marcos, no solamente él dice: no, yo no soy. Según Mateo y Marcos, si ustedes leen allí esta narración, ellos dicen que él además jura que no era. Y como reconocen que hablaba como uno de sus discípulos, él empieza a maldecir. Para no lucir como un discípulo. Ay, hermanos. Me imagino que cada uno de nosotros está pensando en algún momento cuando hizo ese papel tan ridículo. Porque qué ridículos lucimos. Qué ridículos lucimos. Cuando tratamos de aparentar ser lo que no somos. Qué ridículo. ¿Sabe? Aún la gente que te odia por tu fe
cuando ven la firmeza con la que tú vives y la convicción con la que tú vives, te admiran. Te podrán odiar porque odian tu fe, pero te admiran como persona. La gente que son firmes en sus convicciones son admirados hasta por los enemigos. Pero aquellos de doble ánimo, hasta los más cercanos te desprecian y no te respetan. Así que Pedro jura, él empieza a maldecir: yo no conozco a ese hombre. Él también está usando las palabras que estaban usando los mundanos hablando de Jesús. Ese hombre, yo no lo conozco. Así que se cumple exacto lo que Jesús le dijo que acontecería. En ese instante canta el gallo y Pedro recuerda las palabras de Jesús. Este es el recordatorio doloroso. Jesús sabía que Pedro caería. Jesús sabía que Pedro le fallaría, pero aún así le amó. Aún así le amó. Solamente Lucas narra una parte bien emocional. Solamente Lucas dice que Jesús volteó y lo miró. Wow. No solamente canta el gallo recordándole lo que Jesús le había dicho, sino que ahora también Jesús lo mira. Yo no estuve allí para ver la mirada de Jesús, pero puedo estar seguro de que esa mirada no era una mirada de condenación, porque Jesús después fue a donde estaba Pedro a preguntarle si todavía le amaba. Esa mirada no era una mirada de condenación, era una mirada de amor, era una mirada de compasión, era una mirada de todavía no se ha acabado, Pedro, esto no es el fin. Wow, qué lindo es nuestro Señor. Tanto que le fallamos, tanto que nosotros somos duros para mover un pie y servirle, hacer algo para Él. Y Él lo único que quiere es amarnos y nos sigue amando aun cuando nosotros somos infieles. No fue una mirada de desprecio, sino una mirada de verdad, de misericordia. Esta mirada atravesó el orgullo de Pedro. Ese Pedro que hace un momento atrás estaba dándose golpe en el pecho: yo no voy a negarte. Ahora Pedro es quebrantado. Expuso su falta de dependencia de Dios. Expuso su orgullo y la necesidad de la gracia de Dios en su vida. Y así necesitamos nosotros ser expuestos constantemente. Eso es lo que nos lleva a vivir dependiendo de la gracia de Cristo. A veces cuando nosotros pensamos que por nosotros mismos podemos lograrlo, Jesús nos tumba. No porque nos quiere ver en el piso, sino porque quiere que nosotros entendamos que sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer que dé frutos. Así que Lucas narra que Pedro salió fuera, se fue de aquel lugar, pero salió llorando amargamente. No lo narra Juan, pero Lucas lo narra, dice: saliendo fuera lloró amargamente. Pero este no era un llanto de culpa, era un llanto de dolor por haber fallado a su Señor. Un dolor profundo de haberle fallado a Cristo. Un dolor profundo de no haber podido cumplir lo que Él prometió. Él lloró amargamente. La diferencia entre Judas y Pedro es que Judas se ahogó en su culpa. Su culpa lo llevó a ahorcarse. Pero Pedro fue diferente. Lo que le pasó a Pedro fue diferente. Él lloró
Él lamentó, pero volvió a la gracia. Él apeló a la gracia de Dios. Él fue en busca de la gracia de Dios. Tu caída, hermanos y hermanas, no le sorprende nunca a Dios. Cuando tú fallas, esa caída ya Dios sabía que iba a suceder. A Él no le toma por sorpresa tu error. A Él no le toma por sorpresa. No es que le agrada, ¿ok? Yo no estoy diciendo que le agrada, pero no le sorprende. Podrá sorprenderte a ti, podrá sorprender a la persona que está al lado tuyo, pero Dios no se sorprende cuando tú fallas, porque ya Él proveyó para eso. Ya Él sabía que ibas a fallar. Ya Él te había amado aunque sabía que tú le ibas a fallar. Él te amó a pesar de ello. Así que cuando el gallo canta en tu vida, ese gallo, ¿sabe? Ese gallo representa ese momento cuando el Espíritu Santo te redarguye, te reprende y tú sientes un profundo dolor. Eso es algo bueno. Porque si tú fallas, si tú no sientes dolor, ay, hermanos, eso es un problema. Eso es un problema. Cuando canta el gallo en tu vida, recuerda que eres débil. Recuerda que cuando caminas solo fracasas. Y lo que tienes que hacer es simplemente buscar la mirada de Jesús. Buscar esa mirada de amor, de compasión, de misericordia. Ahí está el Jesús listo para restaurarte. Y esa restauración comienza cuando confiesas tu pecado. Esa restauración comienza cuando confiesas tu pecado, te arrepientes de corazón y te vuelves a Cristo, te vuelves a Él con humildad para que Él te restaure. Ya Él ha provisto para eso. Ya Él ha provisto para eso. Nosotros nos escandalizamos cuando alguien cae en pecado. Así somos los seres humanos, nos escandalizamos. Pero Dios no se escandaliza. Él no acepta el pecado, Él no abraza el pecado, Él no está feliz con el pecado, pero Él te ama a ti. Él sabe lo débil que eres. Él sabe lo frágiles que somos nosotros. ¿Por qué tratamos nosotros de dar una apariencia de santidad y de perfección cuando la realidad es que estamos broken, destruidos? Somos un fracaso, hermanos. Tú y yo somos un fracaso por nosotros mismos. Mientras Pedro estaba allí fracasando, Jesús estaba allá adentro, firme en la verdad. Él triunfó, nosotros fracasamos. Y si nuestra vida es un fracaso, hermano, ¿por qué no buscar a aquel que se mantiene firme aún en la peor hora de su vida? Solamente Él triunfa. Solamente Él triunfó. El gallo te recuerda tu pecado, pero la mirada de Jesús debe recordarte su misericordia y su gracia. Aquí muestra el contraste perfecto. Jesús allá adentro, siendo acusado injustamente, manteniéndose firme. Pedro, que dijo que nunca negaría al Señor, una criada, un siervo, un alguacil, lo hacen negar a Cristo. Así nos va a pasar a nosotros constantemente si decidimos seguir a Cristo sin Cristo. En fin, hermanos, Pedro falló, pero tú y yo también fallamos. Este mensaje es para ti y para mí. Cuando miramos a Pedro, no debemos mirarlo con el dedo acusatorio. Debemos mirarlo así, mira, yo también le fallo. Ese soy yo. Mucha gente miran a Pedro, pero bueno, todos los demás discípulos también se fueron. Pedro el pobre le tocó ese momento. Pero todos le fallaron y Pedro aprendió la lección. Pedro fue restaurado y Pedro murió como mártir. Él, cuenta la historia que cuando lo fueron a condenar
por, por ser discípulo de Cristo, lo iban a crucificar como a Jesús. Él dijo, no, no, no. Yo no soy digno de morir como mi maestro. Y él pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Así que Pedro murió como Cristo crucificado, pero con la cabeza hacia abajo. Wow. ¿Aprendió Pedro la lección? Sí, la aprendió. Pedro aprendió que no puede ser fiel a Cristo sin Cristo. Hermanos, lo hermoso es que Jesús no se escandalizó de la negación de Pedro. Ya lo había visto venir. Él sabía lo que venía y Él proveyó para ese momento. Él ha provisto con su sacrificio para nuestra restauración. Tu perdón está ready. El perdón de Cristo está listo para aquellos que ya han puesto su fe en Él. Cuando nosotros vamos a Cristo arrepentidos, no es para que quizás Él me perdone, no, ya Él te perdonó si tú eres hijo de Dios. Ya Él pagó por tus pecados presentes, por tus pecados pasados, por tus pecados futuros. Todos esos pecados fueron cubiertos en la cruz de Cristo. Tu perdón está listo. Solamente que vayas y te acerques a Él. Solamente que te vuelvas a Él y busques su mirada. En vez de esconderte, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros es cambiamos la vista. No quiero ni mirar porque me da vergüenza. Mira a Jesús. No fue una mirada de juicio, fue una mirada que nacía de un corazón que decía, te conozco, Pedro. Te advertí, Pedro. Y aún así, Pedro, te amo. Porque lo que quebrantó a Pedro no fue su vergüenza, fue la gracia de aquel que lo miró en aquel momento. Hermanos, estamos viviendo una vida de doble ánimo, como Pedro lo estaba haciendo en aquel momento. ¿O estamos 100% comprometidos? ¿Has negado a Jesús con tus palabras, decisiones o siguiéndole a la distancia? Si le ha fallado, todavía eso no es el fin. Arrepiéntete. No te quedes ahí estático, estática. Vuélvete a Cristo ya, hazlo ya. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él te ama. Lo peor ya lo hizo. Él dio su vida por ti. Él no está sorprendido. Él no le gusta lo que has hecho mal, pero Él quiere restaurarte. Él te ama. Pedro negó a Jesús, no una, no dos, 3 veces. Pero adivina, ¿cuántas veces negó Jesús a Pedro? Ni una. Ni una vez, aún pudiendo hacerlo. Y lo mismo hace contigo y conmigo. Él nunca te va a negar como hijo. Él te ha salvado, Él te ha adoptado como hijo y jamás se avergüenza de ti, no importa cuán bajo caigas. Él está allí para restaurarte, para levantarte con su gracia. Y es por eso, hermanos, que nosotros, nuestra vida debe ser una vida de devoción, de amor, de entrega. Porque ¿quién hace eso? ¿Quién es capaz de amarnos aún cuando fallamos? Solamente Cristo. No se trata de una vida religiosa, no se trata de hábitos cristianos, de que tengo que leer la Biblia, que tengo que ir a la iglesia, que tengo... Todo eso es importante hacerlo, pero sobre todo es que mires a Cristo con el amor que Él te ha mirado. Es que seas capaz de ser recíproco con ese amor. De mirar a Jesús con admiración, de mirar a Jesús con asombro cada día. Señor, me has permitido ver la luz del día nuevamente. Señor, siendo yo tan pecador, tanto que te he fallado, tan infiel que he sido. Había un poeta
que escribió: con tantos palos que me dio la vida, y no te cansas de decir te quiero. Con tantos palos que le he dado a Cristo, con mis acciones, con mis palabras, y Él no se cansa de decirme te amo. ¿Cuál es tu respuesta a Él? Quizás alguien no había experimentado antes el amor de Cristo de esta manera. Y hoy, a pesar de que le has fallado, a pesar de que te consideras una persona súper pecaminosa, les garantizo que no hay una persona aquí que no pueda sentir lo mismo. Todos pecamos. Y por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno de nosotros que pueda decir: vine a Cristo porque yo soy una buena persona y pude descubrirlo. Yo vine a Cristo. No, no. Cristo te encontró en tu camino. Cuando andabas en valle de sombra de muerte, en tu oscuridad, y Él te trasladó de la oscuridad a su luz admirable. Ahí estamos todos nosotros. ¿Ok? Y quizás uno pecó de una manera, otro pecó de otra, y otro tiene debilidad. Cada uno de nosotros tenemos áreas en nuestras vidas de fragilidad, de debilidad. Pero ya eso lo sabe Dios. Él ha provisto para ti restauración, si puedes poner tu fe en Cristo. Así que si alguno hoy todavía no ha experimentado ese tipo de relación con Cristo, de hijo a padre, no de siervo a amo, Él quiere que tú lo veas a Él como un padre amante. Un padre que aun cuando los hijos son desobedientes, ¿verdad? Hay que disciplinar a esos muchachos, pero nunca los voy a dejar ir de mi casa. Siempre van a ser hijos. Él no se arrepiente de haberte llamado, de haberte escogido. Él quiere llamarte hijo, hija, y lo hace con orgullo en su corazón. Orgullo santo. Así que si en esta tarde hay alguien que todavía no ha experimentado ese amor y hoy quiere hacerlo, es sencillo. Confiesas a Cristo como tu Salvador. Reconoces lo pecador o pecadora que eres. Le confiesas a Él como Señor de tu vida. Pones tu fe, tu confianza, descansas en el sacrificio de Cristo en la cruz para salvarte. Y no en tu esfuerzo personal, no en la religiosidad, no en normas humanas. Y Cristo hoy mismo te salva. Hoy mismo te hace miembro de su familia. Hoy mismo te llama hijo, hija. Y está dispuesto a caminar contigo todos los días hasta el fin. No te dejará. No te soltará. Aunque eso implique muchas veces que tenga que darte algunos estrellones. Pero son estrellones de amor. A veces son cintarazos de amor. Él nos ama y Él está llamando hoy. Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre su corazón, Él entrará y cenará con nosotros, como familia. Como familia. Alguien hoy quiere tomar esa decisión de seguir a Cristo comprometidamente. No de lejos como Pedro estaba haciendo aquella noche, sino con un compromiso total, sincero, confiando en la gracia de Cristo y no en sus fuerzas. Alguien hoy quiere tomar esa decisión. Alguien hoy quiere rendir su vida a Cristo. Alguien hoy quiere decir: Cristo, yo quiero ser tu hijo o tu hija. Es importante que nos hagamos esa pregunta diariamente. Si eres hijo o hija y has fallado como Pedro, que ya era hijo, y no sabes y no sabías que podías venir a Él
en arrepentimiento y recibir su restauración. Hoy quiero que entiendas que Jesús te está llamando y te está diciendo: yo te amo, me fallaste, me dolió, pero yo te amo. Y si te arrepientes, yo te perdono. Iglesia, necesitamos esa restauración. Muchas veces nos movemos en el mismo ciclo de pecado, sin buscar la restauración. No hay transformación en nuestra vida porque nos mantenemos ahí, llevando la culpa cuando Jesús quiere perdonarte, restaurarte y llevarte al siguiente nivel espiritual en tu vida. No es con tus fuerzas, es con el poder del Espíritu. No es con espada, no es con ejército, sino con su Espíritu.